Nos vamos a Costa Rica. Nos encontramos como cada lunes con Brian Acuña Obando, licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás? Hola Dani y hola a todos los oyentes del Coffee, un placer nuevamente estar con ustedes. Acá estamos listos para escucharte. Sí, bueno, esta semana he querido hablar un poco sobre la situación que se está viviendo en Siria, no desde ahora, es algo que viene desde el año 2011 aproximadamente, que es cuando se da todo este problema de división a lo interno del país. Hay un problema bastante significativo que ha llevado a este enfrentamiento entre diferentes facciones que nos tienen en estos momentos en una situación de mucha tensión, principalmente por el asesinato de población drusa, ¿verdad? Población la cual hay mucha cercanía también con drusos de otras partes, principalmente Israel, Líbano, incluso Jordania tiene una pequeña población drusa que es importante señalar. Hay que entender de que todo este conflicto ha venido a lo largo del tiempo, eso no es tampoco algo solamente desde las protestas contra Bashar al-Assad, porque incluso el régimen basista en algún momento también ha sido muy represivo contra minorías étnicas y religiosas dentro del país, ¿verdad? En ese momento el régimen de los Assad habían mantenido, digamos, una posición secular, panarabista, etcétera, dándole privilegios a una minoría que era la minoría alawita. Hay que entender de que Siria es un país de mayoría sunita, que es aproximadamente un 70% de la población, y tiene una minoría del 12% de la rama chiita en conjunto con los alawitas. Ya el resto del porcentaje, es decir, el otro 18% está compuesto por kurdos, drusos y otras minorías, incluyendo cristianos, que se han visto bastante atacados, ¿verdad? Al paso del tiempo. Los kurdos, por su parte, que están concentrados principalmente en el norte, muy cerca de la frontera con Turquía, y una parte también muy cerca de la frontera con Irak, han sido altamente reprimidos, primero, perdón, por el régimen basista, quienes incluso les prohibieron utilizar su idioma, enseñar, digamos, su cultura y demás, y posteriormente han sido muy reprimidos por parte de los islamistas, pero muy en particular por el gobierno de Turquía, que ha invadido desde hace ya varios meses una parte al norte de Turquía, incluso ocupando cerca de 10.000 kilómetros cuadrados del territorio sirio, algo que se señala muy poco y que es bueno dimensionarlo. Lo mencionaba en otro momento de que el tamaño del territorio que ocupa Turquía hoy por hoy dentro del territorio de Siria es el equivalente casi al territorio de Líbano en su totalidad. Y a esto hay que sumarle que en los últimos tiempos, después de caído el régimen de Bashar al-Assad, quienes han pues tomado control han sido principalmente la mayoría sunita, pero muy en particular dominados principalmente por las facciones radicales islamistas, es decir, aquellas que practican el islamismo político que han llevado a este enfrentamiento, convirtiendo Siria en un escenario en el cual eventualmente se pueda transformar en una lucha sectaria muy similar a lo que se vive en el Líbano, ¿verdad? Quizás la gran diferencia es que en el Líbano se vivió una época de guerra civil con mucha participación de actores hasta llevar al acuerdo de los años 80, ¿verdad? El acuerdo de Taiba, que va a dar, digamos, pie a la desaparición de muchas facciones existentes al día de hoy y que permanece solamente Hezbollah. Pero que por el otro lado, en el caso sirio, vemos mucha división, muchos enfrentamientos e incluso vemos luchas étnicas en la cual los grupos beduinos, que son los que componen estas organizaciones que están atacando a los drusos, se ven, digamos, apoyados de alguna forma por las facciones islamistas, lo cual podría llevar eventualmente un genocidio. Y acá utilizo esta palabra porque es lo que al parecer están intentando, ¿verdad? Asesinar a toda la población alawita, perdón, a toda la población drusa presente en el sur, pero también, que he dicho que lo mencioné, el caso de los alawitas y de los cristianos, ¿verdad? Que también se han visto muy golpeados en el último tiempo, así como en algún momento se ha dado un desplazamiento masivo
de kurdos, ¿verdad? Lo que ha llevado de alguna manera a que Siria nuevamente esté en un enorme riesgo de una balcanización social, ¿verdad? Es decir, una división tan amplia que podría llevar a un resquebrajamiento de la Siria que conocemos en la actualidad, que no es otra cosa que las fronteras impuestas en algún momento durante el mandato francés. Ahora, Brian, yo creo que la mayoría de los que hablan o opinan sobre el Oriente Medio, lejos están de poder comprender, incluso a nosotros nos cuesta mucho, este sistema clánico, tribal, sunitas, chiitas, drusos, alauitas. Uno habla de Siria o de Líbano o de Israel o de Jordania como si se tratara de estructuras parecidas a las que conocemos en Occidente, de lo cual solo Israel sería un ejemplo. En el resto de los países hay situaciones muy, muy complejas internas. Recordemos lo que pasó en Libia y lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? La lucha de tribus y clanes, algo que imaginamos más fácil en África, pero no lo tenemos tan establecido en Oriente Medio, bueno, y en el norte de África, sí, en el África más cercana al Islam. Sí, de hecho, dependiendo del país, esto es muy complejo porque casi siempre lo intentamos explicar de una manera estructural, ¿verdad? Incluso a modo de pirámide. Y la verdad es que cada caso hay que analizarlo por aparte. Me acuerdo que cuando lo aprendí, digamos, de la forma en la que se presentaba piramidalmente, hablábamos primero del clan familiar, creo que eso es inmediato, ¿verdad? El clan siempre va a ser muy importante. Y recordemos que luego vienen los núcleos familiares, ¿verdad? Los núcleos familiares se desprenden de un clan central y a partir de ahí empiezan a moverse los otros grupos clánicos. Voy a poner un ejemplo que me gusta mucho utilizar y es el caso de los kurdos, por ejemplo. En el Kurdistán hay dos clanes, en el Kurdistán iraquí en este caso, hay dos clanes que son principales, los Barzani y los Talabani. Pero de los Barzani y de los Talabani hay un montón de subgrupos de familias que son, digamos, se desprenden de la rama principal. Muchos de los países en Oriente Medio se mueven basados en esa ecuación, digamos, asociado primero al clan. Luego del clan vamos a tener el vínculo religioso, que pueden ser o tribus más laicas o tribus más religiosas. Esto siempre va a ser muy importante. Y dentro del aspecto de análisis de la parte religiosa, hay un elemento que es sustancial y es el reconocimiento a las otras religiones y su derecho de existencia. Y acá tenemos, digamos, el punto grave en la época actual en el caso sirio. Para los sunitas del corte islamista radical, como el que practica Daesh o el que practica Al Qaeda o incluso, digamos, la gente de HTS, que en realidad es un desprendimiento de Al Qaeda, los drusos son herejes y por lo tanto uno de los ataques por los que principalmente los golpean es por una cuestión de carácter religioso. No es la única, porque acá también tenemos un choque de carácter étnico entre beduinos y drusos, ¿verdad? Y ahí entra en juego no solo la cuestión étnica o la cuestión, digamos, histórica, sino también incluso elementos estructurales como el trasiego de armas, el manejo del tráfico internacional de Captagón, ¿verdad? Y otra serie de aspectos que están de por medio involucrados en cada uno de estos grupos. ¿Están todos metidos en el crimen organizado? Posiblemente que no, ¿verdad? Pero en muchos casos el crimen organizado está también, digamos, interiorizado en clanes familiares y cada clan, digamos, velará por el manejo. Si lo pusiéramos en un nivel occidental como para poder entenderlo, podríamos hablar de las mafias italoamericanas, ¿verdad? Que existía la familia tal y la familia tal y que ellos internamente chocaban debido, digamos, a este manejo de cuestiones como crimen organizado. Entonces hay todo un entramado que si lo simplificáramos únicamente a una cuestión meramente sectaria o a una cuestión meramente estatocéntrica, nos quedaríamos sumamente cortos, pero lo cierto del caso es que el elemento que sí estamos viendo es que Siria en sí mismo se está dividiendo lo suficiente como para que no haya un gobierno central que pueda mantener unido, digamos, a todo el país. En el caso de los Assad, lo mantenían unido porque tenían las fuerzas militares de su lado y tenían todos los apoyos militares para poder someterlos. Y esto es algo que es importante de entender, porque como occidentales siempre hemos pensado que la mejor medida que puede existir
es un proceso de democratización, pero eso nos sirve a nosotros. Pero en estos sistemas donde nunca han aprendido del modelo democrático, evidentemente se requiere que lo que haya es un gobierno central fuerte que pueda controlar, digamos, todo lo que esté internamente, y a partir de ahí la política exterior va a ir digamos, en cuestiones de cuál es su vínculo con los países que tiene alrededor o con las potencias, digamos, con las que se vincula principalmente. Pues es que me quedé pensando antes de despedirnos que esto realza todavía aún más el significado de la coexistencia dentro de Israel, porque todos estos grupos que se están matando afuera conviven en Israel. Hay beduinos, hay drusos, hay gente que ha llegado del Kurdistán, y hay cristianos, y hay musulmanes, y hay judíos, y hay algunos que no son ninguna de esas cosas. Y están todos allí conviviendo en una única democracia, lo cual no es poco para entender, porque esto que pasa en Siria podría tranquilamente pasar dentro de Israel, con matanzas entre beduinos y drusos. Sin embargo, no sucede, espero que no suceda. Sí, yo creo que tiene que ver mucho también con la organización social que ha logrado, digamos, madurar esa convivencia y la inclusión, que es importante. Ahí es donde se caen algunos mitos, ¿verdad?, con respecto al tema de Israel. Pero creo que tiene que ver mucho con ese tema de que no hay, a pesar de que es un Estado judío y que incluso hay una ley que se llama así, ¿verdad?, ley nacional, ¿verdad?, para que el Estado siempre sea judío desde el año 2018, lo cierto es que las minorías siempre se han sentido representadas y siempre se han sentido, digamos, apañadas de algún modo en la estructura social, ¿verdad? Obviamente, como hablábamos la semana pasada con respecto a las poblaciones árabes, hay grupos que se automarginan o que el propio sistema margina por cuestiones de desconfianza, pero en términos generales es una situación manejable, controlable, que hasta el momento no ha llevado a esto. Lo que sí ha generado de alguna forma es alguna especie de presión para que Israel también se manifieste con el apoyo a ciertos grupos. El caso de los drusos, debido a su integración tan importante dentro de la sociedad israelí, por supuesto que la población drusa israelí va a presionar para que Israel ayude a los drusos de Siria, aunque no todos los drusos sirios crean en el Estado de Israel, ¿verdad?, o lo apoyen o lo que sea. Lo cierto del caso es que por una cuestión de necesidad, tanto Israel como los drusos sirios pues se aceptan mutuamente, ¿verdad?, por una cuestión ahí de pivote. Y lo mismo ocurre con los kurdos, o sea, los kurdos, y yo sí soy de los que mantengo la teoría de que debería existir un Estado kurdo como como un Estado pivote también, ¿verdad?, de alguna forma, y además cobrando un poco la justicia histórica que merece el pueblo kurdo. Lo cierto del caso es que también, digamos, Israel tiene muy buena relación con los kurdos en el exterior. La comunidad kurda dentro de Israel pues es un grupo importante, pero no es tan prominente como lo es, por ejemplo, los drusos. Pero lo cierto del caso es que en todos estos apoyos a minorías, el factor común tiene que ver mucho, digamos, con esa doble vía de relación y ese doble beneficio, ¿verdad? Los kurdos iraquíes son el vivo ejemplo de lo que son los apoyos por parte de Israel a lo largo del tiempo, que incluso Israel fue el único país que reconoció el referendo kurdo del Kurdistán iraquí, ¿verdad? Y en el caso de los kurdos en Siria, pues si bien ha habido una lejanía ideológica, Israel siempre ha estado, digamos, muy de acuerdo en que los kurdos del Rojava pues también tengan su propio proceso de autonomía, tal vez no independencia, pero sí autonomía como ellos lo mencionan. Y en el caso de los drusos en Siria, obviamente para Israel, proteger a esta minoría le asegura, digamos, la confianza de los drusos internamente en Israel, pero al mismo tiempo también le da cierto margen de maniobra dentro del territorio sirio, una Siria que no termina, digamos, de aterrizar en cuanto a cuáles van a ser los límites de esta nueva Siria, porque creo que definitivamente Siria de alguna forma va a quedar muy resquebrajada de como la conocíamos durante la época basista e incluso de como la conocíamos durante la época del mandato francés, antes de que ya, digamos, llegara a independizarse y que se diera origen al Líbano y todo el resto de la historia que ya hemos ido escuchando a lo largo del tiempo. Interesantísimo. Todo esto está sucediendo, es noticia en desarrollo y no sé si todos lo entienden. Por supuesto que aquí no he visto una sola manifestación de la izquierda argentina manifestándose para proteger
a los drusos de una limpieza étnica a mano de los beduinos. No he visto a la, voy a decir un término muy académico, a la izquierda pedorra que tenemos aquí saliendo con banderas a apoyar al pueblo druso, porque como no hay judíos en el medio, no importa. Ahora sí, si Israel sale a defender a los drusos, Israel atacó a Siria, no entendimos mucho, pero eso sí se ha escuchado por aquí. Gracias como siempre, si te parece nos encontramos en una semana, te mandamos un abrazo y que tengas un buen día y una buena semana. Una buena semana para todos ustedes, muchísimas gracias y un abrazo. Allí está el gran Brian Acuña Obando, nuestro hombre de las relaciones internacionales en Costa Rica. Tenemos a nuestro hombre en Mataderos también para el día miércoles, eso sí se mejora de su gripe. Y tenemos siempre la posibilidad de escucharlos a ustedes. En un ratito, le ponemos un poco de música, porque hemos estado hablando mucho tiempo. En un ratito nos metemos con las noticias de aquí, de allí. Tenemos homenajes, tenemos el juego para volver. No vamos a mostrar más fotos nuestras, Rocío, de cuando éramos niños, porque algunas son relativamente polémicas. Yo necesito fotos de Rocío cuando era niñita. Me la imagino con los mismos mofletitos, porque yo en mis fotos porto los mismos mofletes, pero nada, estamos así como en un ataque de nostalgia. Música para tu piel de invierno o verano, muchache.